Encontré varios libros dentro de un cadáver, fueron las mejores cosas que he leído. A lo largo de los años, he encontrado mucha locura dentro de los muertos. Un centavo de 1932 alojado en el intestino delgado de un anciano, probablemente durante décadas. La hoja de un cuchillo que se partió en un abdomen y permaneció allí durante 2 años, tapas de botella, chicle, rocas, un My Little Pony, creo que era Rainbow Dash. Pero esta fue la primera vez que encontré libros. El difunto debe haber puesto una cantidad decente de trabajo en ingerirlos. Las páginas habían sido cortadas de sus encuadernaciones y enrolladas en columnas apretadas, luego colocadas en varias bolsas de plástico engrasadas y empujadas por el esófago con bastante violencia. Nada de eso fue fatal, por supuesto. El resto de mi análisis detectó una herida de bala, hematomas subcutáneos y huesos destrozados que sugerían una caída desde una gran altura y, finalmente, líquido significativo en los pulmones. No me sorprendió, ya que habían sacado el cuerpo del puerto. Con base en estos hallazgos, concluí que el difunto probablemente recibió un disparo en la espalda mientras caminaba sobre un puente y posteriormente cayó varios cientos de pies al agua. Sin embargo, por alguna razón, dudé en mencionar las páginas tragadas en mi informe forense oficial. A decir verdad, abrí una bolsa y leí las primeras oraciones de la primera página. Justo al lado del cuerpo decía: en el año 1601, con la ayuda de un sabueso medio muerto, descubrí la 4ª escalera al infierno. 2 años más tarde, comenzaría mi descenso a ese lugar ardiente. Lo que sigue es un relato verdadero de esa aventura. Las frases eran cautivadoras, pero aún más llamativa era la portada. La obra se llamó Don Cervante y se atribuyó a Miguel de Cervantes con fecha de publicación de 1611, traducida por Thomas Goodwell en 1665. A medida que continuaba hojeando las páginas, quedó inmediatamente claro que era una obra de ficción y una de las mejores cosas que jamás había leído. Hojeando hasta el final, vi que el libro terminaba en medio de una oración, era solo un manuscrito parcial. Rápidamente rompí las otras bolsas con la esperanza de encontrar el resto de la novela. En cambio, encontré 2 obras completamente diferentes. Uno era un cuento más bien largo de Edgar Allan Poe titulado La ira de la lombriz de tierra. Narraba la experiencia de un hombre al ser enterrado vivo y su discusión en curso con una lombriz de tierra que esperaba su muerte. Había pasado un tiempo desde que había leído a Poe, pero sentí con cierta certeza que esto era, con mucho, lo mejor que había leído de él. El tercer manuscrito era una novela escrita a finales de los 90 por una autora llamada Sarah Nave, de la que nunca había oído hablar. Parecía tratarse de un grupo de chicas adolescentes que pasaban el último verano de la escuela secundaria trabajando en un parque de diversiones embrujado. Apenas comencé a leerlo, no pude parar. Quienquiera que fuera Sarah Nave, tenía las dotes de terror de Stephen King y el virtuosismo literario de Cormac McCarthy. Parecía imposible que ella no hubiera sido un fenómeno de gran éxito de ventas. Sin embargo, cuando busqué su nombre en Google, no pude encontrar ni un solo resultado. En lo que respecta a Internet, ella no existía. Lo mismo sucedió con la historia de Poe y el libro de Cervantes. No existía una sola referencia para ninguno de los dos. Podría haber entregado las historias. Si lo hubiera hecho, me habría ahorrado todo el dolor que siguió. Pero había algo en mí que simplemente no lo permitía. Soy minucioso, supongo, esa siempre ha sido mi forma de ser. Nunca he comenzado un libro que no terminé. No iba a romper ese hábito ahora. Eché con acento agudo un último vistazo al cadáver, dándome cuenta de que podría estar mirando mi propio futuro. Quienquiera que haya disparado a este hombre, no iba a dejar de mirar hasta que recuperaran sus libros. Luego escondí disimuladamente los 3 manuscritos en mi mochila y tiré las bolsas en las que habían venido. Luego archivé el informe oficial sin mencionar el estómago del cadáver o su contenido. De vuelta en casa después del trabajo, abrí mi mochila y leí los 3 libros. Al salir de ellos, estaba zumbando de emoción, y furioso porque solo estaban parcialmente completos. Me quedé con el narrador de Cervantes sentado en una merienda con el diablo. Con el protagonista de Poe finalmente agarrando el gusano con su dedo meñique izquierdo. Con el personaje principal de Nave enfrentándose a un novio poseído en un salón de espejos. Por supuesto, tan pronto como terminé de leer, me conecté y revisé todos los recursos que pude. Google nuevamente no arrojó nada.
Lo mismo con Quora y Reddit. Incluso probé Bing. Ninguno de ellos mencionó una sola referencia a cualquiera de los libros. Desesperado, me desplacé a través de viejos contactos de Facebook, recordando a medias a una antigua novia de la escuela secundaria que había obtenido un doctorado en literatura inglesa. Ahora estaba casada, tenía un hijo, y me tomó cerca de 4 horas pensar en una manera de acercarme que no se sintiera espeluznante. Hola Claudia, mucho tiempo sin hablar. Ocurrió que entré en posesión de algunos libros de algunos autores famosos y uno desconocido, sobre los que tengo algunas preguntas. No es realmente mi área de especialización. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda echarle un ojo a esto? No estoy seguro si todavía eres local. Le dije, hola Marcos. Me sorprende que aún te acuerdes de mí. Depende de los autores. Me enfoco principalmente en la literatura mexicano-estadounidense, específicamente en la poesía. Parece poco probable que hayas encontrado algo así. Bueno, uno es una traducción de Cervantes. Sé que es español, así que tal vez eso esté relacionado. Parece un trabajo previamente desconocido. Te escucho. Resulta que Claudia estaba trabajando en la Universidad de Oregón, en Eugene, a pocas horas al norte de Klamath Falls. Conduje hasta allí el próximo fin de semana y nos encontramos en la biblioteca de la universidad. Definitivamente era mayor ahora, pero seguía siendo tan hermosa como cuando salimos durante unos meses en el segundo año. No es que ella estuviera interesada en algo así. Claudia era todo negocios. Ese manuscrito, dijo ella. Déjame verlo. Se lo entregué y ella se sentó en una mesa. Ella estaba absorta de inmediato, leyendo el libro con la misma concentración que yo podría exhibir anhelando a través de un esternón. Finalmente, me miró con los ojos muy abiertos. Si esto es real, dijo, este es probablemente el descubrimiento literario más importante en 100 años. Esto podría cambiar por completo la forma en que vemos la literatura española. Literatura mundial. Esto es como el eslabón perdido literario. Tejido conectivo que une a Dante con la novela moderna. También podría ser la primera novela de terror jamás creada. Ella respiró hondo. ¿Dónde está el resto? Eso es todo lo que tengo, dije. ¿Puedes traer el resto? Ella preguntó. Negué con la cabeza. Yo lo encontré en una especie de circunstancia inusual, dije. Si tuviéramos el resto, esto podría cambiar el mundo, dijo. ¿Dijiste que tenías otros manuscritos? Asentí y le proporcioné los demás. Leyó ambos con gran atención, como una persona hambrienta a la que se le arroja un bistec. No me dijo ni una palabra durante horas hasta que leyó cada palabra de ambos manuscritos parciales. Cada uno de estos, por sí solo, constituiría un terremoto literario, dijo, casi temblando. Juntos sugieren algo más. ¿Cómo qué? Yo pregunté. Como una colección privada, dijo. Una colección privada que se remonta a siglos atrás y que potencialmente contiene varias de las mejores obras literarias jamás conocidas. Casi estaba hiperventilando ahora. ¿Necesitas un poco de agua o algo? Yo pregunté. Estaba tratando de ser caballeroso. También estaba empezando a recordar lo bien que me había sentido besarla junto al lago después de la fiesta de bienvenida. Qué suaves se habían sentido sus labios. Qué bien se sentía ahora traerle algo que la hizo salivar. ¿Puedo quedarme con esto? Preguntó, pero negué con la cabeza. Lo siento, dije, siento que debería aferrarme a ellos. De repente, ella agarró mi brazo, sus ojos salvajes. Ella se inclinó para acercarse. Consigue el resto de estos libros, dijo. Podríamos cambiar el mundo. Estos son buenos. Excelente. Podrían estar entre las mejores cosas que he leído. Entiendo, dije, recogiendo los manuscritos, sí. Por supuesto, no había nada que pudiera hacer. Me llevé los libros a casa y los volví a leer. Realmente eran bastante buenos. Yo no era un experto, pero me gustaba leer. Los 3, incluso incompletos, captaron mi atención como ningún otro libro lo había hecho durante años. Desafortunadamente, lo sabía, nunca habría encontrado el resto. Nunca sabría más. La idea me llenó de un temor extraño. Había ciertas preguntas en la vida que necesitabas responder antes de morir. ¿Alguna vez tu enamoramiento de la infancia se había sentido de la misma manera? ¿Tus padres realmente preferían a tu hermano antes que a ti? ¿Y lo que pasó al final de estos jodidos libros? De alguna manera, esta pregunta se había vuelto más importante que cualquier otra. Durante días, no pude dormir.
Traté de inventar mis propios finales, pero todo parecía trillado, artificial. Estaba seguro de que a los maestros se les habían ocurrido finales superiores, finales que necesitaba leer. Y, sin embargo, ¿qué esperanza había de que alguna vez me enterara? Y mientras daba vueltas, sin dormir, otro pensamiento me golpeó. Quienquiera que fuera el dueño de estas novelas debe haber hecho un gran esfuerzo para asegurarse de que no fueran robadas. Pensé en el cuerpo que había encontrado, las balas perforando su espalda. Quienquiera que fuera, había hecho todo lo posible para sacar estos libros de contrabando en su estómago, y había pagado el precio más alto. ¿Estaba dispuesto a llevarlo tan lejos? ¿Hacer lo que fuera necesario para conocer los finales? Luego, 2 noches después, llamaron a la puerta. Lo abrí y me encontré con un hombre con un traje azul a rayas que sostenía un cuchillo de caza en la mano derecha. «Lo siento mucho por esto», dijo, «pero nos ha llamado la atención que tienes algo que pertenece a la biblioteca. Lo necesitaremos de vuelta». Retrocedí hasta mi sala de estar. Había visto suficientes cuerpos para saber cómo podría leer mi autopsia. 2 puñaladas en el tórax, provocando el cese de la función cardiovascular. La víctima opuso poca resistencia, probablemente debido a la naturaleza repentina del ataque. «Por favor», dije, «estoy feliz de cumplir con cualquier demanda». Estaba tropezando con mis palabras, apenas capaz de escuchar mis propios pensamientos. A pesar de todos los cadáveres que había visto, nunca me imaginé uniéndome a ellos. En verdad, fui un cobarde. Me habían retado a 2 peleas en la escuela secundaria y huí de ambas, para burla de mis compañeros. Después de eso, perdí los pocos amigos que había tenido. Citas era una imposibilidad. Mi vida era una broma. «Solo dame los manuscritos», dijo el hombre. «Entonces podemos hablar». Mi corazón estaba latiendo. El miedo se apoderó de mí como la mano de un fantasma, me atravesó el pecho, apretando mi corazón con sus dedos helados. Y, sin embargo, extrañamente, el pensamiento que vino a mi mente no fue que tuviera miedo de morir, era que no quería irme antes de terminar las 3 historias. ¿Qué le pasó a Don Cervante en su fiesta de té con Lucifer? ¿El narrador de Poe derrotó al gusano? ¿Y quién sobrevivió al parque de atracciones embrujado? Si muriera, nunca lo sabría. «No puedes dejarme vivir», dije después de unos segundos. «No puedes dejarme hablar más sobre lo que he leído». El hombre me miró a los ojos, su expresión repentinamente mortalmente seria. «Así que le dijiste a alguien», dijo. «No importa, debe haberlo pasado por alto en nuestro primer vistazo. Descubriremos quién. Más fácil si nos lo dices, por supuesto». Fue entonces cuando metí la mano en la bolsa abierta a mi lado y saqué un bisturí. Lo traje a casa más a menudo de lo que piensas. A veces lo usaba para practicar con una naranja o un trozo de cuero. Hice los cortes más limpios que nadie en la oficina del forense. «¿No querrás ir por este camino?», dijo el hombre. «Incluso si me ganaras, hay otros que te seguirían. El resultado final es inevitable». Dio un paso hacia mí, cuchillo en mano. «Por curiosidad», dijo, «antes de que te mate, ¿por qué tomaste las historias del cadáver? Hubiera sido bastante fácil convertirlos en tus jefes. Todo esto podría haber desaparecido. Ahora, desafortunadamente, tienes que irte. Yo no disfruto esto, así es como tiene que ser. Esa es la cosa», dije. «No necesito vivir para siempre. Solo quiero saber cómo terminan las historias». Y así, por primera vez en mi vida, no corrí. En cambio, me lancé hacia él, bisturí en mano. Ambos apuñalamos hacia adelante, pero solo uno de nosotros había atravesado 1000 cuerpos. Solo uno de nosotros conocía el lugar perfecto para apuñalar un corazón humano. Y así, 1 minuto después, me senté en la sala de estar junto a su cuerpo. Estaba sangrando de una puñalada menor en el abdomen. No había alcanzado nada crítico. A pesar de toda su charla, terminó siendo un aficionado. Y mientras estaba allí sentado sangrando, busqué en sus bolsillos y encontré su billetera. Había una identificación, probablemente falsa. Una tarjeta de crédito inútil. Lo tiré a un lado. Entonces, finalmente, encontré lo que había estado buscando todo el tiempo, una tarjeta de la biblioteca. Una membresía a una colección muy privada en el centro. Le envié un mensaje de texto a Claudia con una foto y una cara sonriente. Por fin íbamos a leer el final de estas historias, aunque nos maten.